Bienvenidos y bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago. En esta tercera temporada, Freddy y Valentina dialogarán con sus invitados sobre distintos aspectos y miradas en relación a la regulación emocional. Gracias por escuchar. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al inicio de esta tercera temporada de nuestro podcast Zoom a Vincularte. En el capítulo de hoy vamos a hablar de desregulaciones infantiles, cómo acompañar desde la regulación emocional de los adultos, una breve guía para madres, padres y cuidadoras y cuidadores. Estamos muy contentos, les damos la bienvenida. Vamos a hacer una temporada de 5 capítulos dedicada a la regulación emocional. Ese va a ser el tema que nos convoca y en el que nos vamos a centrar. Y este capítulo y esta temporada van a estar dirigidos no solamente a terapeutas, sino que a todas las personas que estén interesadas en temas relativos a la salud mental y también a familias que acompañan a sus hijos en el proceso de regulación emocional y en los distintos tópicos sobre regulación emocional que vamos a ir abordando durante los capítulos. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hola Freddy, ¿cómo estás? Nueva temporada. Hola, hola Valentina, ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy contento porque vamos a poder tener un podcast, digamos, orientado a todo tipo de personas que estén, como dijiste tú, interesados en estos temas de salud mental, que son temas que nos convocan a todos porque todos somos seres humanos y tenemos este lado nuestro, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con los afectos, con cómo nos relacionamos con los otros. Súper. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña hoy Oriana Cifuentes. Ella es psicóloga y terapeuta infanto-juvenil. Tiene una amplia formación en psicoterapia y EMDR y tiene mucha experiencia en el trabajo con padres, madres y familias. Es docente del Instituto Humaniza Santiago y es coautora de un libro sobre divorcio que pone el foco en niños y niñas. Así que, Oriana, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Oriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contenta de acompañarlos en este espacio. Me parece que es una tremenda oportunidad para seguir dialogando y llevar toda esta experiencia que uno ha ido recogiendo y también desarrollando en las temáticas de infancia. Y esperamos que sea una conversación bien fluida y de tal manera de que este tema de la corregulación y la regulación infantil y adolescente también se vuelva algo más digerible para todos. Entrando derechamente en materia, Oriana, ¿qué podemos entender por regulación emocional en la crianza? Ya. La regulación emocional se refiere puntualmente a un proceso relacional. Y en la crianza estamos hablando de cómo los adultos cuidadores, principalmente los padres, son capaces de reconocer y nombrar las emociones en los niños y niñas, son capaces de contener frente a momentos de alta intensidad emocional, de ser ellos también un modelo de regulación emocional para sus hijos y por sobre todo propiciar que los niños se vayan adquiriendo las habilidades de autorregulación, lo que es fundamental para el bienestar, para la resiliencia a lo largo de todo el ciclo vital. Mm. Gloriana, y tú dirías que la importancia de que los padres le enseñan a los niños, digamos, cómo regularse, Ujú. ¿cuál sería la idea de poder tener niños más regulados en la adultez o niños que disfruten más la vida? ¿Cómo, cómo lo ves tú esto? El desarrollar habilidades que están vinculadas con el conocer nuestras emociones, poder transitar su intensidad, tiene que ver con transformarnos también en individuos capaces de tolerar mucho mejor la frustración, enfrentar el estrés, lidiar con los conflictos, generar una comunidad mucho más solidaria donde podamos trabajar en equipo, colaborar. Son competencias que si lo pensamos desde el lugar adulto, nos permiten vivir de una manera respetuosa. Claro.
¿Y por qué nos desregulamos? ¿Qué es lo que nos pasa que nos desregulamos? ¿Por qué se desregulan los niños? ¿Cuál es la, no sé, la fisiología? No solo la psicología, sino que también la fisiología que Ujú, está detrás. Como... ujú. Bueno, algo que yo aprendí muy importante desde la psicología del desarrollo es que los Ujú, niños no nacen regulados, nosotros no nacemos regulados. Y esto es algo como que uno lo repite como un mantra permanentemente, porque existe una alta valoración a la autonomía, a la regulación, al ser bien portado, y eso está muy marcado por nuestra cultura también, ¿no? ujú, Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, nuestro cerebro se termina de desarrollar posterior al parto y tenemos un largo ciclo vital que involucra desde muy pequeñitos, la adolescencia tardía, ¿no? La etapa más juvenil, donde vamos logrando hitos en el desarrollo y este sistema nervioso se va consolidando. Entonces, la competencia misma de la regulación se va adquiriendo a través de la experiencia, a través de él, se va en la relación con un otro. Por eso no ujú, nacemos autorregulados, necesitamos de un otro y ahí están las figuras de cuidado principales para ejercer esa tarea en la crianza. Entonces es tremendamente importante que miremos cada etapa de desarrollo, cada edad de los niños, para poder responder a esa necesidad de regulación. Entendiendo que, y esto ahí es el aporte desde la psicología, cómo entendemos finalmente las desregulaciones, qué son ujú, para nosotros, ¿no? Entonces las entendemos desde una oportunidad, ¿ya? Una desregulación es una comunicación de una necesidad. Nos están hablando de que aquí está pasando algo, está ocurriendo algo, ¿ya? Hay una necesidad de protección, hay una necesidad de organización del ambiente porque me siento asustado, caótico. Piensen que a lo largo de todo el desarrollo, ¿no? Un bebé no tiene lenguaje, lo va adquiriendo en la interacción con los otros. Entonces, ¿qué nos comunica? Nos comunica con el llanto, con un aleteo y luego ya cuando tiene más autonomía de caminar y desplazarse solito, va señalando qué es lo que quiere y en esta sincronía del adulto que acompaña va incorporando maneras de moverse en el mundo. Entonces nos vamos mostrando como si yo hago un gesto y te sonrío y eso es aprobado por ti, el otro me refuerza con una sonrisa de vuelta, etcétera. Entonces, en lo puntual, una desregulación nos habla de que hay una necesidad que tiene que ser satisfecha, ¿ya? Entonces, si un niño se siente desprotegido, asustado, agobiado, le falta sueño, está con hambre, un adolescente que ha pasado, no sé, se ha quedado estudiando, se ha quedado trasnochando porque jugó mucho en los videojuegos, al día siguiente va a estar con un nivel de irritabilidad mucho más grande para hacer una prueba, para dar una disertación en clases, etcétera. Entonces, más allá de la situación de desborde misma, tenemos que preguntarnos qué hay detrás de eso, qué es lo que motiva ese comportamiento y cómo podemos, en el fondo, acompañar. Y ahí es donde entra la parte más difícil, que es cómo acompaño. Es como que hay un componente conductual en la desregulación, en el desborde, que es lo que veo, pero como que están, entre comillas, pasando otras cosas por dentro de la persona desregulada, ¿no? Como para decirlo en sencillo. Sí. O sea, eso por dentro. Ujú, Se me viene la imagen de estas matrioscas, estas muñequitas así que adentro tienen muñequitas más pequeñas en su interior y no sabemos cuán profundo, hasta qué punto vamos abriéndolas y destapando capas de profundidad y de espacios, ¿no? Entonces, y aquí un concepto que usamos y que nos aporta muchísimo para entender esto tiene que ver con la capacidad de mentalización, ¿ya? Las competencias mentalizadoras, que básicamente se refiere a cómo nosotros podemos imaginar nuestros estados internos y los de los demás. ¿Qué significan esos estados internos? Estamos hablando de que yo me imagino cómo te estás sintiendo, lo que puedes estar pensando, em, qué ganas tienes de hacer respecto de esas emociones y pensamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando existe un proceso, un momento de encuentro entre un padre y un niño que está enojado, molesto porque lo dejaron fuera del equipo de fútbol o no le fue tan bien en la prueba como quisiera.
¿ya? Y la nota que recibió después de esforzarse no refleja todo su estudio, etcétera. Puede haber un momento de enojo y todos nos enojamos y no pasa nada. Pero la desregulación mm, a la cual le estamos haciendo alusión tiene que ver cuando nos salimos de una respuesta proporcional a la situación. Me enojé, pero me enojé tanto, tanto que grité, rompí la prueba, me salí de la sala sin pedir permiso o llegué a la casa y pegué el portazo a la mamá. Y entonces todas esas conductas que finalmente al adulto uno las lee como cuando uno dice esto de faltas de respeto, ¿no? Hacia la Ujú. autoridad, etcétera. eh, Hoy día estamos entendiendo y mirando que tras ese momento de enojo, de explosión, ¿no? Hay una necesidad, hay una frustración, hay algo que está gatillando esa conducta de rabia, de enojo, de desprecio. Entonces ahí tenemos que darnos segundos de mirar, de pausa, ¿ya? Entonces desde el enojo, si yo veo a un chico que está enojado, desafiante, por supuesto que yo también me voy a sentir intimidada y a lo mejor voy a responder con más enojo, ¿ya? Pero eso no va a resolver el problema, no va a bajar la angustia. Al contrario, puede ir en escalada y no voy a llegar al problema de fondo, que es qué motivó que yo llegara y respondiera de esa manera, con tanto enojo, con tanta rabia o con tanta pena frente a una situación cotidiana. ¿M? Entonces ahí es donde se genera esta oportunidad que llamamos nosotros de mirar y decir, ok, esto no lo está haciendo por fregarme el día o porque le caigo mal, ¿no? Pensando yo como adulta y frente al niño, sino que aquí algo le está pasando, algo necesita y yo como persona cercana, con un vínculo que me interesa y que quiero aportar, me voy a preocupar de preguntarme y ver la manera de descubrir aquello. Y ahí vienen como ciertos pasos a seguir. Oye, Oriana, y Mm. estamos hablando de un proceso difícil, ¿verdad? Porque yo Sí, entiendo que los padres, las madres que vivimos en este mundo en que tenemos tanto estrés, a veces estamos tan cansados porque tenemos tantos deberes, ¿no? Antes estaban los abuelos, en la familia ya no están, entonces el papá y mamá tenemos mucha carga, ¿no? Con el colegio, en fin, con muchos elementos. Entonces, yo me recordaba o reflexionaba mientras te escuchaba en el hecho de que yo como terapeuta tengo muchos papás y mamás que vienen a conversar conmigo de lo que les pasó cuando el hijo hizo tal cosa y cómo respondieron, y a veces con un sentido autocrítico de, pucha, la embarré, reaccioné mal, o le dije esto, pero estaba tan molesto, ¿no? Tú mm, mencionaste la palabra pausa. Cuando el paciente me cuenta a mí en la terapia es como una pausa de reflexión, ¿no? mm, Eh, ¿Qué estrategias te parece que son importantes para los padres y madres o cuidadores para poder, digamos, tomar un poco de distancia y poder entregar una respuesta más regulada cuando el nivel de estrés de los padres también sube, ¿no? En esas circunstancias de regulación. mm, sí. Yo creo que lo más importante también es explicitar que aquí no se trata de enjuiciar, porque hay mucha culpa. Los papás, las familias se viven con mucha culpa este momento en que no pueden acoger a ese niño, se sobreexigen el triple quizás porque no están ejerciendo una crianza respetuosa como hoy día se demanda que sea. Entonces es importante hacer como esta mirada de que todos los padres, madres y adultos convocados a cuidar ejercen esa tarea en distintos contextos, con distintos niveles de dificultad. Entonces, las redes de apoyo, las familias extensas que a veces están conectadas por las redes sociales más que nada, como por los WhatsApp, por intercambiar fotos, etcétera, o las amistades de los colegios, las comunidades de apoderados que pasan a ser una red de apoyo importante. En fin, toda esta etapa de ciclo vital de crianza em,
tiene sus particularidades, por cierto. No es lo mismo los padres primerizos a unos padres que están criando en etapas adolescentes o familias que se reorganizan y configuran una nueva estructura familiar, ¿no? Entonces, eh, lo más importante yo creo que es mirarse desde un lugar de responsabilidad y no de culpa. Y algo tan antiguo pero tan sabio, ¿no? Que es respirar, hacer una pausa, respirar conscientemente. Y esto requiere práctica. No es solo que lo digamos como una receta, sino que asumir ciertas estrategias concretas de autocuidado, entendiendo que la tarea de crianza demanda no solo tiempo, sino que disposición y voluntad para ejercer ese autocontrol, esa corregulación después de una manera más fluida. Entonces yo necesito parar, respirar, ser consciente de, me estoy enojando, me da rabia, me da pena lo que me dijo mi hija o mi hijo. Em, recibir los insultos, el rechazo afectivo de un niño impacta al adulto, sin duda, y activa además, y ahí nos vamos metiendo más en profundidades, pero activa además memorias, recuerdos, historias personales del adulto que se traslapan en nuestra reacción. Entonces muchas veces no solo estoy reaccionando porque el chico fue falta de respeto, exacerbó, gritó, golpeó, sino porque además eh, mi mente, y ahí tiene que ver todo el proceso de cuán conscientes somos de nuestras historias de trauma, de nuestras historias de apegos, cuánto hemos internalizado nosotros como adultos formas apropiadas de regularnos. Y obvio, todos somos humanos y tenemos momentos de mayor vulnerabilidad y nos podemos descompensar, pero siempre está la oportunidad de darnos cuenta y reparar. ¿Ya? Que es ese círculo permanente que podemos recuperar la conexión con ese niño, ese hijo o ese adolescente y volver a ese encuentro, decir, te veo triste, me equivoqué, no entendí bien las señales, pero estoy aquí y quiero aprender y quiero ayudarte. ¿Mm? Sí, sí te he escuchado bien, Oriana, y juntándolo con lo que te preguntó Freddy, ¿no? Como que la capacidad de los adultos para ayudar a los niños a regularse influye lo que está pasando en el presente, la situación como contingente, el estrés, lo que ocurrió en particular con el niño y la niña, pero también, como tú decías recién, la conciencia de la propia historia, de la historia de apego, de cómo yo me vinculo, sí, qué cosas son las que influyen en que los adultos sean más capaces de poder Mm. contener, crees tú? Sin duda, las historias relacionales, nuestras propias historias de haber sido niños, de haber sido hijos, Ujú. nuestras expectativas de cómo, de los hijos que queremos tener, de cómo los queremos criar y también eh, esas expectativas de cómo quiero ser yo como papá, como mamá, como tía. Entonces, bueno, eso por una parte. Eh, También influye mucho el qué tan conscientes somos de algunas historias de dificultad y de vulnerabilidad, porque eso, efectivamente, cuando hay trauma temprano en el adulto y eso no está em, debidamente integrado, eso va a generar síntomas y se va a reactivar frente a al momento de estrés, a ese momento crítico de exigencia que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que el niño está demandando en ese minuto, pero es como que se juntan, se revuelven todas las experiencias porque al no estar bien elaboradas están desordenadas en la memoria. Y ahí, bueno, vienen los procesos terapéuticos que están orientados a poder organizar esa memoria, poder mirar, habitar esos espacios más dolorosos en compañía, en un espacio seguro. Y eso ya, obviamente, que involucra un proceso terapéutico para el adulto cuidador, em, de tal manera que en el presente estos recuerdos se constituyan en oportunidades de aprendizaje y cambio y un recurso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer distinto? Muchos papás dicen eso en la consulta o en las escuelas para padres, en fin, como a mí me criaron así, yo quiero hacerlo diferente, pero no me resulta.
Y no les resulta, ¿por qué? Porque esta experiencia de lograr la autorregulación, que es casi como un trabajo personal que dura bastante, eh, esa autorregulación se rompe o ¿cómo decirlo? Llega como una bisagra cuando se encuentra con ese niño pequeño que te está desafiando, que te está mostrando un aspecto que todavía no está bien elaborado o integrado. O sea, por un lado, entiendo yo que si hay lo que creo que estás transmitiendo es que si hay un adulto que tiene trauma y le toca cuidar, sus respuestas podrían ser respuestas que tienen que ver más con su trauma que con la posibilidad como de entender lo que está sintiendo el niño, ¿no? Podrían ser respuestas, por ejemplo, de un excesivo enojo frente a un acto del niño, qué sé yo, un niño que hace algo que es inapropiado y el padre Ujú, se enoja demasiado, ¿no? O la madre se enoja demasiado, o le da demasiado miedo lo que está pasando, ¿no? ujú, Em, cuando no, digamos, cuando no hay trauma, y imaginemos que una madre que no, que, o un padre que vivió una infancia suficientemente sana, digamos, ¿no? ujú, Y tiene la intención de poder transmitir un mecanismo de regulación para que el niño o la niña vaya creciendo saludablemente, ¿no? Yo tengo la impresión que en este tema también lo que va pasando es que, o sea, lo que me inquieta es cómo no transmitir más estrés a los padres, ¿no? Que creo que el tema como que se transforma en un deber, esto de la crianza respetuosa, y se transforma en una tarea que puede ser muy pesada también para los padres y madres que están en esta línea, ¿no? Digo, porque si hay traumas, claro, idealmente tome terapia, ¿no? Si no hay trauma, entonces hay un deber y los padres, digamos, y madres están queriendo avanzar en este punto, pero ujú, también se transforma en un nuevo elemento de estrés, además de todos los otros elementos. ¿Cómo ves tú este aspecto ujú. como para que los padres y madres no se estresen tanto cuando escuchan este podcast? Sí, lo que menos quiero es estresar más un sistema que ya está muy desafiado también desde el sistema educativo también, porque durante el desarrollo de un niño hay muchas tareas evolutivas que ir logrando, ¿cierto? La familia se reorganiza, se definen los roles, em, desde quién cuida, quién cambia, quién lleva al colegio, o sea, quién acompaña en qué materias, eso, las parejas en general se reparten las materias a las que los adultos son más afines para poder enseñarle a los hijos, en fin. Entonces, qué bueno que hiciste esta precisión en torno a las historias que tienen que ver con trauma y las que no. O sea, todos estamos llamados a desarrollar una corregulación de una manera saludable, espontánea. Sin duda que cuando tocan experiencias de vida más complejas y dolorosas, em, resuenan más algunas heridas, somos más sensibles, nos dan susto más cosas, ¿ya? Pero creo que lo principal, que es lo que nos ayuda, pienso yo, es poder entender cada etapa del desarrollo. Saber que un niño pequeño va a llorar, va a necesitar más abrazo, más juego, más desplazamiento del punto de vista de que el adulto asista ciertas necesidades. Eh, Entender que en un preescolar, eh, todas estas fases de adaptación, de aprender a ir al jardín, de establecer rutinas, etcétera, es un periodo que demanda tiempo. Tiempo en el sentido de dedicarnos a construir el hábito y que en ese proceso todo el rato yo estoy construyendo esta competencia de mentalización, de desarrollar cerebro, de decirle estas son las emociones, así se siente en el cuerpo. eh, Cuando a veces nos ponemos rojos puede ser algo que nos da mucha rabia o también puede ser, y abrimos mal los ojos cuando estamos asustados. Ese reconocimiento facial tan precoz que es en las primeras etapas de un bebé, digamos, un chiquitito de 1 año, 2 años, le vamos agregando lenguaje. Entonces, claro, ¿cómo se vuelve la tarea de acompañar la regulación
y que no sea vista como una cosa tan imposible de lograr. Yo creo que es importante que los papás sepan que nadie nace sabiendo, que es algo tan eh, Ujú. común que escuchamos y que es real, pero está el anhelo de hacer las cosas lo mejor posible desde donde estamos. Y ahí con una actitud, una presencia consciente, es decir, esto es lo que me resulta, esto es lo que no me resulta tanto, y si no me resulta tanto, puedo pedir ayuda, puedo pedir la opinión de mi vecino, puedo pedir la opinión de otra mamá, de la profesora que está acompañando. Eh, y eso es ser comunidad y esta crianza un poco más en tribu, ¿no? De poder ir aportando, ir guiando, porque no, que un niño o que un papá o una mamá se equivoque, se puede equivocar, no lo transforma en una mala persona que no está apta para el cuidado. El tema es aquí ser capaces de reconocer cuándo nos equivocamos para reparar ese error e ir mejorando en el camino, no paralizarnos. Em, y entender, y, no sé, me recordé de, bueno, de la experiencia de los que uno va escuchando de los papás también que acompañan, que a veces se vuelve una tarea bien ingrata, porque no Mm. tienes esa retroalimentación inmediata. ¿Ah? Eh, en el trabajo, en un cargo, como las evaluaciones de desempeño que hacen las empresas, o qué sé yo, hay una retroalimentación directa de cómo estás haciendo la experiencia de criar. En cambio acá, tú como padre estás observándola a través de el reporte escolar, principalmente el reporte escolar. Entonces son dos sistemas que tienen que tener una muy buena comunicación, la familia y en la escuela, porque efectivamente un papá o una mamá se va a sentir mucho más cuestionado si desde el colegio, por ejemplo, están constantemente señalando los, los debes, o sea, todo lo que le falta por versus los logros que ha ido adquiriendo, ¿no? Entonces, hay que hacer una mirada mucho más de colaboración y yo diría que ajustarse a la etapa del desarrollo y al momento en que está la familia, ¿no? Eh, Son otros niños también, por lo tanto demandan otras necesidades, son niños que están más expuestos a la tecnología, pero también están mucho más conscientes de la ecología, el tema del deporte también es mucho más transversal. Tenemos otros recursos con los cuales ir educando y formando y que eso también se forme en hábitos saludables para la familia. Un poquito hablar de la gestión del autocuidado en la familia, como los hábitos de sueño, como el tema de la alimentación, como cuáles son las normas de uso de las tecnologías como medios de comunicación dentro de los integrantes de la misma familia. Son cosas que no se explicitan tanto, no se arman rutinas o como que esta es nuestra hoja de ruta como familia, que es lo que queremos construir, que serían como los ejes de la crianza finalmente. Diana, ya que hablaste de autocuidado familiar, si pudiésemos como quizás como sistematizar un poquitito en consejos concretos para que los adultos puedan contribuir a su propia regulación emocional, en la idea de que si como adultos no logramos regular, es más probable que podamos corregular, ayudar a regular a un niño, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué nos hace bien a los adultos? ¿Qué nos ayuda a regularnos? Nos ¿Cómo nos cuidamos? ayuda cómo nos cuidamos. Nos ayuda saber y reconocer cuáles son las emociones que nos sobrepasan. Es como nuestro termómetro emocional. O sea, con qué emociones yo me voy a la B, como dicen los chicos, ¿no? Ah, me voy a negro, no resueno, ¿ya? Entonces tiene que ver con un conocimiento de mi propio registro emocional y cuáles son esas circunstancias que hacen que yo me canse, me sobreexija, porque ahí yo puedo ir como leyendo como en un semáforo, ¿no? Como uno también le explica a los niños. Hace como el verde, es como estoy relajado, estoy súper bien, con ganas, con disposición, con energía para ir y contener una pataleta, ¿ya?
Pero si yo llegué cansada de mi trabajo, con un montón de otros conflictos y tengo una pareja que me puede relevar en el turno, le voy a hacer una señal y decir, oye, ¿sabes qué? Esta te toca a ti o ayúdame porque ahora yo no puedo. Entonces, para eso necesito estar conectado con qué es lo que me está pasando, ¿no? Y validar que puedo estar con menos paciencia hoy día y que quizá mi pareja lo va a poder sostener mejor o no se va a desbordar tan rápido, como esos cambios de turno en el tema cuando hay un otro, porque a veces no hay un otro. Y hay una crianza monoparental y por lo tanto ahí tenemos más elementos de riesgo en el sentido de que va a haber más desgaste, ¿ya? Y ahí obviamente empezamos a ver la red más ampliada, pero no me quiero dispersar porque hay mucho contenido muy interesante de cómo poder precisar. Yo creo que eso es importante, o sea, reconocer nuestras propias emociones, identificar los factores de desborde cuando yo ya estoy, cuando el vaso se está rebalsando y saber pedir ayuda, no Ujú. verlo como una incompetencia, sino todo lo contrario, como una señal de buena autoestima, el saber que puedo pedir ayuda cuando las cosas me están excediendo en mi capacidad de resolver. Em, Eso es como ahí en el minuto mismo cuando se está dando la situación, ¿no? Pero previo a eso hay otras cosas como resguardar los espacios de esparcimiento, de deporte, de descanso, de tiempos de ocio, porque el adulto que cría necesita espacios para reconectar, mirar, hacer su propia como autocrítica, revisar sus prácticas de crianza y también su espacio para crecer del punto de vista de eh, otras áreas de su identidad, ¿no? Y sentirse pleno en eso. De ahí vas a sacar, digamos, energía, alegría, creatividad para volver a reencontrarte con esos niños, con esos adolescentes que obviamente, como están creciendo, tienen infinitas preguntas y a veces nos quedamos cortos de respuestas. Sí, me gustó mucho eso final de que también los adultos necesitamos un espacio para poder desarrollarnos, ¿no? Y para poder también regularnos y en ese sentido el deporte, el compartir con otros adultos, el conversar, el vivir en comunidad y hacer Ujú. comunidad me parece que es Hacer muy podcasts, relevante. ¿Cómo? hacer podcasts. Hacer podcast y escucharlos, claro. Bueno, Oriana, te queremos agradecer por tu presencia porque nos das unos elementos que son muy significativos y que pueden ayudar, digamos, a todos aquellos que nos escuchan a poder tener algunas buenas ideas para poder desarrollar en su propio proceso de autorregulación como cuidadora de niños y de niñas. Así que muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes, pues encantada. Muchas gracias, Ori. Queremos invitarlos a unos, digamos, contarles que van a haber dos talleres para padres y madres sobre regulación emocional con niños, ¿no? Ese es uno. El otro es regulación emocional para padres y madres con adolescentes. Todos estos antecedentes ya están en nuestra página www.humanizasantiago.cl, donde ustedes pueden concurrir y si les interesara seguir profundizando en estos temas, en estos talleres hay una excelente oportunidad. ¿M? Y a todos los terapeutas queremos decirle que nos visiten también en esta página porque están activas todos los procesos de formación en terapia sistémica vincular, en terapia de pareja, eh, para que se puedan integrar si es que les interesa. Así que eso, nos vemos, adiós, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hola. Chao, chao. Hasta la próxima.